Claudia Gurizati, este es un supermercado donde un grupo de mujeres, de amas de casas, pues se manifestaron en contra de la presencia cubana. Y tú me comentabas que en el gobierno de Uribe, con el acuerdo de colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, acusaron a Uribe prácticamente de vendepatria y de pitiyanqui. Sí. Gobiernos como el de Lula, el de Ecuador, creo que también, ¿no? Y el de Bolivia, el de Evo Morales. Sí, la UNASUR en debate se estrenó como un organismo multilateral con este tema y fue muy criticada esa firma de un acuerdo de cooperación militar entre Colombia y los Estados Unidos, que sencillamente lo que hacía era prolongar en el tiempo un acuerdo que hacía muchas décadas se venía presentando, la cooperación de la lucha antiguerrilla, antiterrorista y antinarcóticos. En ese entonces el gobierno de Álvaro Uribe les hizo una gira muy intensa por estos países tratando de explicarles que no era una presencia permanente militar de efectivos militares en Colombia. Sin embargo, ellos decían que esto atentaba absolutamente contra la soberanía de la región y de Sudamérica. La pregunta que todos nos hacemos es, porque es muy válido y legítimo criticar una presencia, una ayuda militar de cualquier país en las regiones. Digamos que está dentro de la legitimidad de la democracia ese debate. Pero ¿por qué el mismo debate no se hace con la presencia de los cubanos en el ejército venezolano? Esa presencia permanente del G2 y cada vez más sistemática. Las denuncias son gravísimas sobre quiénes son los que están dando las órdenes. ¿Qué pasa con la soberanía de Venezuela? ¿Por qué de eso sí no se habla en UNASUR? Y el pueblo venezolano respondiendo en las calles. Hay algo interesante en la comunicación de José Miguel Insulza al señor Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, y se la dirige a Aveledo porque es en respuesta a una carta que le envió Ramón Guillermo Aveledo. Citamos aquí, dice que en 1979, en la 16ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, el padre Miguel de Escoto de Nicaragua habló como delegado de Panamá ante dicho órgano, siendo nicaragüense. En el año 88, el embajador Gabriel Luis Galindo, cuando la crisis de Noriega, panameño, participó en una sesión del Consejo Permanente como delegado de El Salvador. En una sesión en el año 2009, la señora Patricia Rodas, hondureña, se dirigió al Consejo Permanente como representante de Venezuela, la canciller, y recordamos a Nicolás Maduro siendo canciller en la frontera de Nicaragua con Honduras. Que iba a pisar, que iba a pasar. Que iba a pasar, nos tuvo en transmisiones a todos los periodistas porque ya iba a tocar, ya iba a pasar. Efectivamente, Zelaya volvía supuestamente a su territorio cobijado por Nicolás Maduro. ¿Qué pasó ahí con la soberanía? O con las soberanías en plural. Es que es muy buen debate lo que estás planteando. Mire, la semana pasada hablamos con el presidente de Panamá en NTN 24 personalmente, hablé con Ricardo Martinelli. Y él que decía, en el pasado, cuando estábamos bajo la dictadura de Noriega, fue Venezuela el que le cedió también el puesto en la OEA a Panamá, precisamente para denunciar los abusos de esta dictadura, y nosotros ahora vamos a hacer lo mismo como una recompensa histórica, como un gesto simbólico de devolver al pueblo venezolano lo que hizo en su momento por el pueblo panameño. Fíjese la lógica. ¿Qué le cuesta ahora a María Corina Machado que le retiren su credencial ahora, con como esta carta de congresista Insulza, aunque Insulza ha sido complaciente, vamos a llamarlo de alguna forma para no utilizar términos no políticamente correctos, ha sido complaciente o por lo menos ineficaz en pronunciamientos más contundentes. ¿Se le dificulta al gobierno venezolano tomar una decisión sobre María Corina, continuar con el desafuero y llevarla a la cárcel? Pues sería un error histórico y lo dicen todos. Miren, mucho tiempo no se ve a Venezuela a la defensiva, Venezuela siempre al ataque en estos organismos multilaterales y sobre todo en la OEA liderando. Resulta que después del viernes pasado, cuando hicieron, digamos, esa votación para que fuera secreto, toda la atención de la OEA se perdió y se pasó al recinto contiguo, pero para una conferencia de prensa. Miren la lógica y como lo paradójico. Quedaron ellos encerrados como unos dinosaurios dentro de un recinto que perdió el interés y resulta que todo el interés se lo dio María Corina con el embajador de Panamá, que abrió este espacio para ella. Eso pasa, y eso pasa cuando no hay liderazgo. Evidentemente que estamos ante una situación en muchos aspectos inédita en la historia latinoamericana. El desenlace a todas luces es de un endurecimiento por parte del gobierno y por otra parte la grave crisis económica. El gran suplidor de alimentos a Venezuela ha sido Colombia. ¿Cómo está afectado el comercio, los términos de intercambio comercial en estos meses entre Colombia y Venezuela? ¿Cómo tú ves eso? Es gravísimo porque incluso cuando las relaciones entre Colombia y Venezuela
mejoraron cuando llega el presidente Juan Manuel Santos, recién asume como mandatario de los colombianos, estrenando poder, hace las paces con Hugo Chávez después de una crisis diplomática muy difícil, sobre todo por las acusaciones que hacía el gobierno colombiano de que el régimen de Venezuela protegía a la organización criminal de las FARC. El argumento fue ese, el argumento del gobierno colombiano es que hay una deuda, necesitamos que a nuestros exportadores les paguen. Pues resulta que como el comercio internacional se reactivó nuevamente con Venezuela, ahora la deuda está igual. Es decir, de todas maneras no deja de ser un medio de presión por parte del gobierno venezolano con el gobierno colombiano y con los exportadores colombianos. Es una dependencia frente a un régimen que mañana decide o no decide pagar. Y juega con eso, juega con ese método de presión. Una eventual que está también como una de las variables, cae el gobierno de Maduro, ¿qué consecuencias inmediatas para Cuba, para La Habana tendría esto? Y para Colombia en función de las negociaciones de las FARC en La Habana. ¿Cómo se descuadra entonces esto? Es difícil a veces como establecer qué puede pasar con las hipótesis, pero supongamos que eso sucediera. Cualquier situación que genere desestabilización en Venezuela afecta directamente a Colombia, no solamente la frontera, por esa frontera viva tan fuerte que tenemos. En la frontera los colombianos y los venezolanos tienen familia al lado y lado de la frontera, pero hablando, digamos, territorialmente, eso es un tema. El otro tema que tiene que ver con las negociaciones de las FARC, por supuesto que Venezuela es fundamental en la mediación para que las FARC estén sentadas en La Habana. Y tanto la cercanía de los Castro con Maduro y con las FARC son los que van a determinar el futuro de las negociaciones. Eso ya no lo determinamos los colombianos, ni el gobierno colombiano, porque es una trilogía muy cercana históricamente, de gran apoyo históricamente, y obviamente depende de lo que diga el régimen de Venezuela o el régimen de Cuba. Claudia, ¿ha puesto todas sus cartas o todos los huevos en una canasta el presidente Santos con el tema de la paz de la FARC, con la FARC en La Habana? Si no va más allá todo esto porque se prioriza, se le da prioridad al tema interno de Venezuela y al tema interno de Cuba, que mañana se espera que anuncie una serie de medidas económicas que algunos la tachan de medidas rápidas ante el plan B, ante la eventualidad de lo que pudiera pasar en Venezuela. ¿Realmente tú crees que ha jugado todas sus cartas a eso? Pues en este momento sí, en este momento la reelección del presidente Juan Manuel Santos en gran medida depende de esa ansiedad que tenemos los colombianos por la paz. Es una ilusión, y no solamente los colombianos, yo creo que en América Latina también hay mucha ilusión de que definitivamente pues acabe una guerra que ya lleva más de 50 años, se ha dejado todos los muertos y las barbaridades, los crímenes de lesa humanidad. Pero jugar con esa ilusión también es delicado en época electoral y dejar esa esperanza y eso puesto en este momento ahí en La Habana es muy delicado. Ahora, Juan Manuel Santos también ha sido un mandatario que ha jugado con el tema económico de manera, digamos, podemos hablar de seria y responsable, es decir, la economía de Colombia se siguió manejando de la misma manera como se había manejado, la Alianza del Pacífico fue fundamental y en eso sí hay que reconocer que Juan Manuel Santos cumplió un liderazgo importante, alejándose de las políticas económicas de esos otros países que se volvieron sus mejores amigos en relaciones diplomáticas, pero no precisamente en el manejo económico. La Alianza del Pacífico le ha generado a él una muy buena imagen de líder regional. Pero en lo otro, en el tema de la democracia, el liderazgo ante los valores democráticos, en Colombia no lo ven firme. Claudia Gurizati, estamos fascinados con esta comparecencia suya aquí esta noche. No, para mí un honor. Y el único deseo nuestro, manifiesto, como imperativo categórico, es que usted participe en este programa muchas veces. Cada vez que venga te prometo que aquí estaré, Gracias. Porque charlar contigo es muy enriquecedor. Gracias. Mucho, Oscar, de verdad que no tengo palabras para agradecerte este espacio que me abres. Y lo vas a tener siempre. Que Dios te bendiga. Lo mismo. Gracias.